Buenos días, profesor Olin López Genis. Mi nombre es Juan Francisco Mayón Mesa, mi número de matrícula CTM 082164. La materia a presentar, proyecto integrador en la administración de base de datos. Comienzo. Mi definición de la base de datos orientada a objetos. Esta aplicación se refiere al almacenar datos complejos y relaciones entre datos directamente, sin asignarle filas y columnas, y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Siguiente. Menciona la diferencia entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real para cada uno de ellos. 1. Una clase es una estructura de programación definida por el usuario, mientras que un objeto es un tipo de dato que surge a partir de la clase de programación. 2. Las clases se definen en el proceso de desarrollo, mientras que los objetos se crean en tiempo de ejecución, es decir, cuando un programa está corriendo. La creación de objetos se suele llamar instanción, ya que lo que hace es crear instancias de una clase. 3. En una clase se definen datos comunes a todos los objetos. Luego los objetos son creados utilizando esa información y adoptan un estado particular, definido por el valor de sus variables internas que pueden ser cambiando en el transcurso de su vida. Esto quiere decir que podemos tener distintos objetos que provienen de la misma clase, pero diferentes de sus estados. Siguiente. Explica qué es un modelo de dominio. Un modelo de dominio está formado por un grupo de dominios atómicos. Un dominio atómico representa un tipo de datos abstracto que se puede registrar mediante la adición de restricciones. Listar las clases conceptuales candidatas, definir el nombre para cada entidad, añadir las asociaciones necesarias entre entidades, definir los atributos necesarios para cada entidad. Siguiente. Dentro del proceso del modelo de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para descubrir las características de una clase. 1. Permite la construcción de objetivos completos tomando como base objetos básicos. 2. Los objetos deben tener un identificador independiente a sus atributos. 3. Los programadores solo pueden acceder a los métodos operaciones mientras se encuentran en los objetivos. 4. El modelo orientado a objetos contiene un conjunto de clases. 5. Las clases deben ser capaces de heredar los atributos o métodos de sus antecesores. Siguiente. El sistema debe contar con un mecanismo de recuperación por cualquier falla que represente. Siguiente. El sistema manejador de la base de datos orientada a objetos deben ser capaces de soportar base de datos de gran tamaño, además de contar con mecanismos de control de consecuencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre una base de datos SQL y una NoSQL? La web de SQL almacena datos de manera estructurada y las NoSQL lo hacen en su formato original. Las SQL proporcionan una capacidad de escalar baja en comparación con las NoSQL. Menciona 3 aplicaciones de base de datos que utilicen en la vida real. En mi trabajo utilizo el guardar las ventas, registrando registro de pagos y revisar inventarios. Agradeciendo su enseñanza, me retiro. Saludos.